Gracias por acompañarnos en esta conferencia en la que nos acompañan Sergio Leiva, secretario de Jóvenes, Rosario Rosales, secretario de Finanzas, Claudio Castello, secretario de Equidad de Género, los candidatos a diputados federales Abraham Rojas y Fernando Rubio, gracias, y por supuesto conduce nuestro presidente nacional Carlos Navarrete, quien hablará de temas de seguridad pública, de seguridad en elecciones y otros temas en la agenda mediática. Dejo en el uso de la voz al presidente Navarrete. Más que esto no se mueva. El PRD está muy movido, pero es otra cosa, ¿no? El micrófono no se mueve. Baila. Es un micrófono bailador. Se impregnó del jingle, es lo que pasó. ¿Listo? Muy bien, tenemos audio, sí, ¿verdad? Muy buenos días a todas ustedes, a todos ustedes. Iniciamos otra semana más, rumbo al 7 de junio. En realidad, a partir de hoy tenemos 19 y 3, 22 días de campaña. El miércoles 3 de junio cerramos campañas en el país, en los 9 estados con elección de gobernador, y el 7 de junio las urnas. Permítanme hacer un pequeño balance de lo que está ocurriendo en este momento. Todo el Comité Ejecutivo Nacional está en gira por el país, por los estados, distritos, impulsando los actos de campaña. El PRD ha consolidado su campaña en los 300 distritos y en los 9 estados donde estamos disputando las gubernaturas. El porcentaje del PRD sigue creciendo semana a semana, de manera sostenida. Cada vez que nuestras brigadas se despliegan en el territorio, cada vez que hay un mayor activismo de nuestros candidatos y candidatas, cada vez que afinamos más nuestras propuestas para mujeres, para jóvenes, para asalariados, para adultos mayores, para primovotantes, nuestro porcentaje sigue creciendo de manera importante. Me da mucha satisfacción informar que se ha consolidado nuestra ventaja en la gobernatura de Michoacán y en la gobernatura de Guerrero. Conforme se va acercando el fin de la campaña, nuestros votantes van consolidándose y nuestras cifras nos muestran que vamos ampliando nuestra diferencia a favor de nuestra candidata en Guerrero y de nuestro candidato en Michoacán. También vemos un notable crecimiento en San Luis Potosí. La Huasteca ha empezado a respondernos, la zona de San Luis y la zona conurbada está creciendo. Tenemos una medición que nos coloca ya en un empate con el PAN en la capital de San Luis Potosí por la alcaldía, y eso está haciendo crecer nuestra campaña municipal y por la gobernatura. De igual manera, en Baja California Sur, nuestros señalamientos, nuestras muestras nos dicen que tenemos una amplia ventaja en Los Cabos, que es el municipio más grande del estado, y prácticamente un empate con el PAN en La Paz, en la presidencia municipal, lo cual es una gran noticia porque va creciendo nuestro candidato Saúl de manera muy importante. En otros estados ha habido sorpresas importantes. En Sonora, a partir del primer debate que se llevó a cabo en Sonora, el candidato Carlos Navarro ha empezado a crecer de manera importante en las encuestas, y nuestra candidata en la alcaldía de Hermosillo también, nuestra diputada Loreña, que es la candidata a presidenta municipal. Una buena campaña de esta compañera diputada en la capital del estado, y un conjunto de electores nuevos que están llegando como simpatizantes del PRD con su voto. En Querétaro, en Campeche, en Nuevo León, en Colima, que ya he visitado, por cierto, me falta Nuevo León, iré la próxima semana, tenemos un avance sustancial. Y los estados tradicionalmente fuertes para el perredismo están respondiendo muy bien. He visitado Tabasco, he visitado Veracruz, Guerrero y Michoacán, van muy bien. El día de hoy salgo por la noche a Tapachula, estaré 2 días de gira en Chiapas, 2 días de gira en Oaxaca, y luego el fin de semana estaré en Querétaro, y vamos bien en esos estados. Es decir, las zonas fuertes del perredismo,
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Distrito Federal, Michoacán. Esos 8 estados están respondiendo, Estado de México, 9 estados, están respondiendo muy importantemente en la votación hacia el PRD. Y estados importantes como Puebla, como Hidalgo, como Guanajuato, Jalisco, Sonora, están creciendo de manera Tlaxcala también en nuestras mediciones. Por lo tanto, el PRD entra a la etapa de las propuestas. Ya hicimos campaña de contraste, ya hicimos campaña mostrando lo que los gobiernos periodistas han hecho, ya hicimos campaña de denuncia, ya hicimos campaña alegre con el jingle que está ahorita en radio y televisión. Viene ahora la época de las propuestas específicas. El viernes próximo en radio y televisión sube nuestro nuevo spot con 4 propuestas específicas que estamos haciendo ya rumbo al cierre de la campaña. Por lo tanto, es una campaña intensa donde todos los liderazgos del PRD están participando en el territorio. Nuestros candidatos están apretando el paso, estamos sorteando los ataques de nuestros contrincantes, que entendemos están en su papel. Estamos saliéndonos de este pleito del PRI y del PAN, que por momentos arrecia, parece que es deporte priista y deporte panista, estarse lanzando cubetadas de lodo unos con otros. En varios casos parece que tienen razón de lanzarse lodo, se lo merecen uno y otro. Se están sacando, no digo los trapitos al sol, sino las propiedades, las inversiones, los aviones, ocultamientos de fortunas de ambos lados. Sale en un estado un priista, sale un panista en otro estado, y está en una disputa intensa, mostrando cuán opacos y cuán corruptos son unos y otros. Y como lo he mencionado ahí, esto se parece a aquella vieja mención de la señora que se va a confesar con el sacerdote y le dice: me acuso, padre, de que todas las insidias que se me ocurren luego salen ciertas. Y aquí le está pasando al PAN y al PRI lo mismo. Se acusan de muchas cosas y luego salen ciertas las acusaciones, porque salen propiedades y salen aviones y salen denuncias y salen casas. A los panistas, a los priistas les gusta mucho invertir en Estados Unidos, quién sabe por qué. Tienen una propensión a comprar propiedades en Estados Unidos y a coleccionar departamentos, casas, edificios en Estados Unidos. Alguna razón tienen pues, ellos. Pero nosotros, viendo ese espectáculo de ataques de PRI-PAN, hemos decidido priorizar las alternativas para los mexicanos. Hemos decidido colocar el compromiso de los hombres y mujeres del PRD candidatos con los electores. ¿Qué vamos a hacer a partir de septiembre en la Cámara de Diputados? ¿Qué vamos a hacer en los gobiernos estatales si el voto de los mexicanos cruza el emblema del PRD el 7 de junio? Es pues eso lo que hoy queremos comentar, y 2 anuncios muy breves. Los jóvenes de la Secretaría de Jóvenes del PRD, candidatos jóvenes del PRD, presentarán hoy una campaña. No quiero robarles la nota, pero aquí está ya anunciado en la lona que está atrás de nosotros. Y terminando la conferencia que yo daré, les pido que se queden con los jóvenes, por favor, para que escuchen su planteamiento. Terminando con ustedes, salgo de inmediato a la Procuraduría General de la República, en la Avenida Reforma. Acompaño al presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, y a nuestro candidato a jefe delegacional en Coajimalpa, Luis Cházaro. ¿Por qué razón? Porque las investigaciones iniciales de los hechos violentos ocurridos en Coajimalpa, los testimonios, las declaraciones ministeriales, las imágenes del video que la autoridad tiene ya en el Distrito Federal, muestra la participación de un grupo que no solamente es un grupo violento, sino es un grupo delincuencial, ligado presuntamente a actividades delictivas del crimen organizado. Y esto es muy grave. Y por ello vamos a solicitar una investigación de la Procuraduría General de la República para que investigue estos presuntos delitos.
y la intervención y la actuación de un grupo delincuencial en una delegación con nexos con el PRI, con el jefe delegacional con licencia y candidato del PRI a diputado local, que tienen que ser investigados para determinar presuntas responsabilidades. Lo que ocurrió en Coajimalpa no fue un simple enfrentamiento de dos grupos de activistas, no. Las imágenes muestran una actitud totalmente agresiva, con intentos de homicidio, propios de los grupos delincuenciales violentos que no tienen miramientos en su actuación. Y por eso pensamos que la PGR debe abrir una averiguación y realizar una investigación sobre la denuncia que vamos a hacer el día de hoy, en unos minutos, en la PGR. Entonces, bueno, estamos a su disposición para que, si hay algunos otros temas que quieran tratar, con todo gusto. Shaila Rosabel, sin embargo, tiene el uso de la voz. Portal, sin embargo. Válgame, siempre primero. Hola, buenos días, presidente. Le quiero preguntar sobre qué acciones va a tomar la dirigencia en torno a la fotografía que salió el fin de semana de Silvano con esa señorita presuntamente ligada a un grupo de secuestradores. Presuntamente. Así lo han manejado los medios. Si ustedes van a tomar van a emprender algunas diligencias con Silvano, ¿qué seguimiento le van a dar? Ya hemos fijado una posición el fin de semana en Morelia al respecto, y para nosotros ese tema está perfectamente aclarado. Bien. Ya lo dijimos en Morelia el fin de semana. Está fijada la posición con claridad. Estuvimos el sábado en el foro Así Gobierna el PRD, y ahí frente a los medios locales y nacionales fijamos una posición y cerramos el tema. Bien, Carmen Jaimes de Televisa. Carmen. Gracias, presidente. Me gustaría, no sé si lo tocaste en el fin de semana, pero me gustaría que aquí nos comentaras qué va a pasar con el informe que les entregó la Comisión Especial sobre el caso Iguala, dado que ellos aquí en conferencia de prensa, los integrantes, consideraron necesario que no solo la dirigencia, o sea, el CEN, sino el Consejo Nacional hiciera una revisión del tema. Señalan que ahí no se apuntan responsabilidades jurídicas, pero sí políticas, y que sería interesante que fueran más a fondo en qué fue lo que pasó y cómo fue cómo se llegó a postular a este personaje. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar. Y sobre lo que sucedió en Coajimalpa, ayer el PRI capitalino y el Verde presentaron una serie de acciones que señalan que son ajustes a las campañas que ellos van a realizar. Entre otras cosas, van a videograbar todos los eventos que van a tener, tanto de campaña como de colocación de pendones. Las brigadas van a ir uniformados teóricamente, y tienen un protocolo de no agresión, en el sentido de que si se suscitara algún acto violento, ellos tendrían la obligación, los brigadistas y demás, de grabar, reportarlo y retirarse. En fin, por ahí va el asunto. Sí. Pero siguen insistiendo en que autoridades, los delegados que están en funciones, digamos los sustitutos o interinos, siguen, y funcionarios de las delegaciones están usando los programas sociales, están presionando a la gente, en fin, que están haciendo, siguen insistiendo en eso. ¿Que habría una réplica de parte del PRD también de no agresión, o qué tienen pensado, aunque yo sé que es el PRD capitalino, pero bueno, el caso es importante, ¿no? Es nacional, tiene razón. En el primer caso, he recibido el informe de la comisión creada por el Consejo Nacional, ordenada por el Consejo Nacional y creada por el Comité Ejecutivo. El próximo lunes, cuando tengamos sesión de Comité Nacional, daré a conocer el informe al Comité Ejecutivo, sus integrantes, y procederemos a agendar la entrega del informe al Consejo Nacional finales de junio, principios de julio, cuando se ha convocado el Consejo Nacional para hacer una evaluación del resultado electoral. Como es una comisión creada por el Consejo deberá recibir el informe y proceder a analizarlo. En el segundo caso, si el PRI quiere transparentar la actuación de sus brigadas y grupos delictivos en Coajimalpa, sería bueno que nos muestre el video de los Claudios, de sus jefes, de las armas que utilizan y de su modus operandi. Porque en Coajimalpa lo que está ocurriendo es una complicidad de un candidato
a diputado local del PRI y del Partido Verde, jefe delegacional con licencia, con un grupo delictivo que ellos dicen que es inexistente, pero que actúa a la luz de la campaña electoral y de manera artera y violenta, y que muestre cómo opera este grupo, porque si no lo muestran ellos, deberá ser la autoridad quien localice su modus operandi. Ahí hay un grupo delincuencial con presuntos nexos con bandas organizadas que se convirtieron en una banda golpeadora para impedir que el PRD realice una campaña ordinaria de acuerdo con la ley. No se trata de una disputa política, esa disputa está en todo el país, en los 300 distritos y el Distrito Federal, y es válido. Hay disputa por el voto, muy bien que los candidatos se desplieguen, hablen, convenzan, hagan actos, esa es la democracia. No, lo que en Coajimalpa hay es una acción delincuencial, violenta, para impedir que el PRD realice una campaña en condiciones ordinarias, y eso es inaceptable. Eso es inaceptable, porque están probados los hechos, hay imágenes, hay videos, hay testimonios, hay declaraciones de detenidos que señalan qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, el PRI debiera tomar medidas para evitar que esa banda delincuencial se apropie de la campaña del PRI del Verde en Coajimalpa. Alba Calderón, de Efecto Noticias. Hola, buen día. Buen día. Insistiendo en este tema sobre la utilización de estos grupos de delincuentes, el jefe de gobierno se refirió este fin de semana a eso, dijo que hacía un llamado a que se abstuvieran de usar estos grupos de choque y que pues todos conocíamos los orígenes y la historia de los Claudios. Pero ¿no es esta una postura un poco ineficaz por parte de las autoridades o insuficiente, más bien es la palabra, porque cómo se le hace un llamado a grupos delincuenciales a que se dejen de utilizar? ¿No se está viendo un poco corta la autoridad al también declarar públicamente que todos conocemos los orígenes y el funcionamiento de los Claudios, cuando pues no todos conocemos esos expedientes públicos y hay investigaciones? ¿No pedirían más bien a la autoridad del gobierno del Distrito Federal a que pues transparentara o que nos informara sobre cuáles son realmente la información que tienen de la operación de estos grupos y que garantizara que ya no se van a operar? Eso por pues una parte, y también por otra, pues ya que ustedes han estado visitando las diferentes entidades, saber si tienen un informe sobre las agresiones, cuál es la temperatura que hay, porque el PRD ha sido un fuerte pues objetivo de estas agresiones. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuántas quejas han presentado ya ante las autoridades electorales o ante las instancias de seguridad? Si nos pueden dar un informe lo más detallado que tengan. Bien, en el primer caso sí tiene razón. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha abierto un expediente y una averiguación previa por lo ocurrido en Coajimalpa. Ha hecho comparecer a testigos y a presuntos implicados. Ha recibido declaraciones ministeriales. Tiene testimonios. Ha hecho acopio de los videos que la cámara captó de los acontecimientos. Tiene localizados nombres y rostros de personajes. Sí, ha avanzado en todo ello. Por supuesto, no basta un llamado a decir: oigan, señores, ya pórtense bien. Tiene que seguir actuando para fincar responsabilidades a los presuntos implicados en el tema. ¿Por qué lo de la PGR? Porque no se trata solamente de delitos del orden común. También hay ya presuntas vinculaciones de delincuencia organizada de este grupo delictivo, que hoy tiene una faceta de porros electorales, pero que no solamente tienen esa faceta, tienen otra faceta delincuencial derivado y vinculado con delitos de carácter federal. Por eso tiene que haber una vinculación, investigación local, que yo sigo pidiendo al gobierno de la ciudad a través de la Procuraduría que actúen y que sigan investigando el caso para terminar fincando responsabilidades en el fuero común y en el fuero federal, que la PGR abra esta averiguación. En la segunda pregunta, afortunadamente para nosotros son contados los lugares en donde la violencia está apareciendo en la campaña. Sí, hay focos tensos en Tamaulipas, en Jalisco, en Veracruz, en partes del Estado de México, en partes de Guerrero, que
han generado tensión por la presencia y la actuación de los grupos delincuenciales. Pero la campaña electoral en términos generales va y va caminando. No tenemos reportes, salvo lo ocurrido hace unos días a un candidato a presidente municipal nuestro en Guerrero, que probablemente terminó bien. No ha habido otros informes que nos hagan prender los focos rojos en zonas del país. Nuestros candidatos están desplegados en todo el territorio. Les hemos dicho que extremen precauciones preventivas de recorridos, que informen cuando salen, que informen cuando regresen, que estén en comunicación permanente de sus recorridos, que no entren a zonas difíciles, focos de riesgo, que no entren solos. En fin, las prevenciones normales que tienen que tenerse en una campaña de esa naturaleza. Pero la campaña va y va bien en términos generales. ¿Y las denuncias entre las autoridades tienen una estimación, por lo menos en estas cuestiones de seguridad? ¿Son una, dos? No pasan de 3, 4 las que hemos hecho en todo el país. De nuestra parte, sé que en otros casos ha habido otros incidentes con candidatos de otros partidos que lamentamos mucho, pero en el caso nuestro son muy pocas. Finalmente tenemos otra pregunta de Karina García. Yo quisiera referirme un poco a lo que comentaba al principio de que hay una guerra de lodo entre PRD y PAN. No, entre PRI y PAN. Perdón, PRI y Nosotros PAN. no le entramos. Bueno, precisamente no están mejor, más bien siendo excluidos, es decir, ya la contienda ya se polarizó entre esos dos partidos y el PRD ya está hecho a un tercer sitio marginado. Y también preguntarle si en este contexto, cómo ve la participación de Calderón, que volvió a hacer campaña aquí a México, por fuera de la costumbre, pues, no escrita de los... ¿Costumbre de quién? De los expresidentes. De los priistas. Bueno, ahorita te contesto. De no regresar a hacer política, por lo menos aquí en el país, y tan abiertamente después de la gestión, ¿no?, que tuvo él. Y también estos grupos delincuenciales en Coajimalpa, ¿de qué tipo son? ¿Es secuestro, narcotráfico, todo junto, o de qué estamos hablando? Y una tercera pregunta es respecto a la violencia. También el PRD ha sido señalado de algunos ataques contra Morena en Gustavo Madero, en Iztapalapa. ¿Hay alguna instrucción general de que no haya ese tipo de confrontación o son inventos? Bien. En el primer caso, qué bueno que nos excluyan de la lucha en el lodo entre el PRI y el PAN. Es más, no queremos ser invitados ni le vamos a entrar. Ellos se conocen muchos trapitos sucios y los están sacando todos. Y cuando los contrincantes políticos se pelean así, aparecen muchas verdades. Y parece que todo lo que se están acusando son cosas ciertas. Ahí están. Nosotros, insisto, frente a los mexicanos queremos plantearles alternativas y soluciones. Ahí está colocada nuestra preocupación principal. Queremos darle certidumbre a los mexicanos de que las diputadas y diputados que lleguen a San Lázaro en septiembre, con el voto de la gente que vote por el PRD, van a llevar un programa, un compromiso de temas específicos. Y así nos vamos a mantener en ese tenor. Convencer, entusiasmar, generar esperanza entre la población. Ese es el tono de la campaña nuestra. Segundo, que nadie se sorprenda que Felipe Calderón ande en campaña, pues es del PAN. Alguien dice, es que ¿la tradición de quién? Pues de los priistas, ¿no? No está ninguna ley. Los expresidentes tienen sus derechos a salvo, así que ninguna sorpresa. Ahora, no, ninguna ventaja. Es más, yo creo que hay ciertas zonas del país donde si Felipe Calderón se para por ahí, le resta votos a su partido. Porque el expresidente Calderón no salió como monedita de oro. En unos estados mejor calificado y en otros peor calificado. Entonces, ese es un riesgo que ellos tienen que correr. A nosotros no nos preocupa de ninguna manera que el señor ande por ahí haciendo campaña. No, lo único que le reclamo al PRI es de que se sorprenden. ¿Cómo no dijeron nada cuando Vicente Fox salió a apoyar a Enrique Peña Nieto como expresidente? Ahí todo el mundo se cayó la boca, ¿eh? No, son exageraciones. Hay que dejar que los ciudadanos valoren a las figuras públicas en todo lo que cabe. La tercera pregunta, el tema de la violencia. El riesgo que hay que evitar que se concrete
es que a la violencia delincuencial se agregue violencia política entre contendientes. Esto es inaceptable, de cualquier color, de cualquier partido y de cualquier candidato. Las elecciones son para confrontar puntos de vista. Y pueden estar totalmente confrontados los candidatos y los partidos. Es parte de la democracia. Ojalá esta confrontación sea de ideas y de propuestas y de alternativas para los mexicanos. Y en ninguna parte del país puede ser aceptable el uso de la violencia de nadie contra ningún partido ni ningún candidato. Por eso en el Distrito Federal el gobierno de la ciudad tiene que garantizar que no haya brotes de violencia vinculado con la elección, en ninguna delegación y de ningún partido. En el caso de los periodistas, les hemos hecho un llamado reiteradamente: cuiden la elección, no caigan en ninguna provocación violenta, recorran calles, toquen puertas, hablen con la gente, hagan propuestas, presenten a los candidatos, que los candidatos se comprometan. Y si atrás de ellos viene otro partido con otro candidato, que hagan su esfuerzo. La gente tiene derecho a conocer las propuestas de todos, sin que nadie se los impida, y menos por la fuerza. Y la cuarta pregunta era... Nada más eran esas, pero agrego otra. Bueno, no, sí, lo de qué tipo de delincuencia es la que está detrás de estos Claudios. Los Claudios son un grupo delincuencial que tiene ya un buen tiempo actuando en el Distrito Federal, con actividades muy diversas, delincuenciales, vinculado con delitos de orden federal, que hoy están saliendo más a la luz pública porque decidieron incursionar en una campaña electoral como brazo armado del PRI del Verde en Coajimalpa. Por eso la investigación no debe darse solo sobre los acontecimientos de la semana pasada. Esa fue la gota que derramó el vaso. La investigación tiene que darse sobre las denuncias que desde hace meses existen sobre presuntas vinculaciones de este grupo con delincuencia organizada. ¿Con qué grupo? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Con qué grupos? ¿Nombres o algo que usted no pueda actividades avanzar? ¿Con qué grupos? No. Eso es lo que tiene que realizar la investigación y determinar con qué grupos están vinculados. Presuntas vinculaciones con grupos del crimen organizado. Así lo digo. Tiene que investigarse presuntas vinculaciones con crimen organizado por parte de una pandilla de delincuentes en el DF. Y la investigación lo que tiene que determinar es eso. Por eso nuestra denuncia es: venimos a presentar una denuncia contra quien resulte responsable por presuntas vinculaciones de un grupo de delincuentes en el DF con el crimen organizado. A partir de ahí se abre la averiguación y se investiga y se determina si esto es verdad y con quiénes y desde cuándo. Gracias. En este caso, ustedes como mujeres que van a presentar la averiguación deberán tener algún nombre o algún indicio. Cuando sean convocados nuestros compañeros a declarar en la investigación, se darán declaraciones, por supuesto. Por supuesto, pero la primera parte es presentar la demanda. Yo tenía una pregunta. Tenemos que dar paso ya a la conferencia Sí. de Sergio Leiva. No me satisfació la que dio acá de Jaime. ¿Por qué el PRD va a aplazar después de las elecciones? Puede ser que a ti no te satisfizo la respuesta. Pero nosotros tenemos un procedimiento y un orden interno. El Consejo Nacional ordenó crear la comisión. El Comité Nacional la designó. La comisión trabajó y elaboró un informe. Se lo entregó al presidente del partido y al presidente del Consejo Nacional. Y nosotros tendremos que hacer del conocimiento del Consejo Nacional, después de junio, cuando se reúna el Consejo, el informe, para que tenga conocimiento de él. Esa es la ruta. Cuando se creó Gracias a todos los medios. Comisión Abarca, dijeron que iba a servir para que no hubiera candidatos vinculados en la contienda, pues. Y si ustedes aplazan esa elección dentro de 8 días en el CEN, el curso que le darían a al informe, pues eso significaría que ya faltan 15 días para que cierren las campañas. No, te quiero aclarar por qué. Porque te quiero recordar que en noviembre nosotros aplicamos un protocolo sin informe. No tuvimos que esperar el informe. Somos el único partido. Todavía hay nombres. Permíteme tantito, porque ya entendí tu pregunta. El PRD aplicó un protocolo. Fuimos el único partido que aprobó un protocolo, lo hizo público
y está en funcionamiento. No tuvimos que esperar un informe de la comisión creada por el Consejo para actuar, si no hubiéramos tenido que esperarnos hasta mayo, y empezamos a actuar en noviembre. Investigamos, solicitamos informes, determinamos quién podía ser candidato, quién no, y nuestros candidatos fueron evaluados a la luz de ese protocolo. El PRD ya actuó, y actuó enérgicamente. Pues muchas gracias, les pido a los jóvenes, les toca a ustedes, me voy al PGR. Bueno, sí, podemos proyectarlo ahora para... Proyectalo, Ángel. Se va a vaciar. No soportamos las injusticias, estamos hartos de los abusos. Que te vaya muy bien. Ya, proyectalo, por favor. Ahorita voy a mover tú de esto. Hola. ¿Cómo siento otra Del PRD, llevaremos al Congreso a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. Reconocer el matrimonio igualitario en todo el país. Hoy, este solo es posible en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo. Chequen el audio de todos. Garantizar el reconocimiento de la identidad de género. En lo que va de 2015, en el DF más de 1,000 personas trans han cambiado nombre y género en su acta de nacimiento. 3. Prohibir la mutilación genital a intersexuales menores de edad. Al año, nacen en México 1,000 personas mal llamadas hermafroditas y no existen protocolos para su atención integral. 4. Permitir que las y los adolescentes reciban los resultados de sus pruebas de VIH y SIDA. Actualmente, solo puedes conocerlos si eres mayor de edad. Fomentaremos la prevención con información. 5. Fortalecer al CONAPRED. Y es que la mitad de la población LGBTI considera que la discriminación es su principal problema. En el PRD impulsamos una sociedad de derechos. PRD, tu voz es nuestra voz. Bueno, pues muchas gracias a los medios que decidieron quedarse muy poquitos de esto. Como secretario nacional de jóvenes y a partir de las 7 propuestas que lanzamos en la campaña Mi Primera Vez el pasado 6 de abril, hemos decidido que los jóvenes tomen la batuta programática de muchas de las propuestas que va a refrendar y llevar el Partido de la Revolución Democrática a San Lázaro a partir del 1 de septiembre. Lanzamos 7 propuestas en la campaña Mi Primera Vez, que ha sido una campaña que ha despertado mucho interés y polémica en diversos sectores sociales. Posteriormente lanzamos la agenda de sustentabilidad que respaldaron diferentes colegios de investigadores a nivel nacional, y el día de hoy presentamos a través de la fórmula de la cuarta circunscripción los diputados plurinominales en el lugar 5 propuestas para hablarle a las personas LGBT en nuestro país. Como ustedes saben, en la Ciudad de México hemos logrado consolidar una sociedad de derechos que ha pasado por el reconocimiento de los derechos de estas personas. Y me gustaría presentar a Abraham Rojas y a Fernando Rubio, quienes son la fórmula de la cuarta circunscripción. Abraham se referirá a las 5 propuestas que como partido llevaremos a San Lázaro el 1 de septiembre. Abraham. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, agradeciendo la presencia y el interés que han demostrado. El presidente del partido se refería al inicio de una nueva etapa en este proceso electoral, y es a la etapa de las propuestas. Por eso las juventudes del PRD refrendamos nuestro compromiso con todas y todos en este país, y por ello presentamos la Agenda para la Diversidad Sexogenérica. 5 propuestas que estaremos impulsando las y los diputados jóvenes en cuanto lleguemos de ser favorecidas y favorecidos por el voto de las y los mexicanos. Me gustaría comenzar con el matrimonio igualitario. Este tiene que ver con que ya estamos a tiempo de reconocer las uniones para personas del mismo género en todo el país. Actualmente únicamente se permite en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo, y en los demás estados las personas han tenido que recurrir a amparos para poder unir sus vidas, lo cual desde nuestra perspectiva es un asunto anacrónico y ridículo.
Por eso propondremos la modificación del Código Civil Federal para definir el matrimonio como la unión libre entre dos personas. Actualmente, en 2015, nuestro Código Civil Federal, que data de la época de Plutarco Elías Calles, define el matrimonio como la unión para perpetuar la especie, como si la perpetuación de la especie requiriera un pacto civil, o como si aquellas personas que no pueden o no quieren ser padres y madres tuvieran que casarse para tener hijas e hijos. Esa es nuestra primera propuesta y es la primera que impulsaremos porque ya es tiempo de reconocer el matrimonio igualitario para todas y todos. En segundo lugar, vamos a ir por reconocer la identidad de género en todo el país. La Ciudad de México es la única ciudad en el país y de las pocas ciudades en el mundo que reconoce que cada persona es quien decide y quien se siente identificada o identificado con un género. Es decir, cuando nos registran ante el registro civil, padre y madre nos registran con un género, que ese puede o no coincidir con el que nos sintamos identificados y con el que queramos vivir en sociedad. Por ello, la Ciudad de México reconoció desde 2008 y actualmente es un trámite administrativo que seamos cada una y cada uno quien decidamos el nombre y el género con quien queremos presentarnos de manera pública. Ello también requiere una modificación del Código Civil. Actualmente el Código Civil Federal tiene ciertas características para que una persona pueda hacer cambios en el registro civil, por ejemplo, que esté mal escrito su nombre, etc. Pues vamos a agregar una causa y tiene que ver con que si la persona no está de acuerdo con el género y el nombre que le registraron al momento de nacer, de ser registrada, pueda cambiarlo en función de sus intereses. Tercera propuesta: fortalecer al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta institución que actualmente tiene como función, como atribución, combatir la discriminación en el país, tenemos que dotarla de más facultades. Tenemos que hacer un organismo sancionador que no solamente pueda intervenir en caso de que entes públicos discriminen, sino también en caso de que particulares discriminen. Y con esto no nos referimos a que queramos llenar las cárceles de personas que discriminen, porque la discriminación no se va a combatir por la vía penal. Tenemos que fomentar la cultura de la denuncia de las personas que han sido víctimas de discriminación. Entre ellas, mencionábamos en el video, la mitad de la población LGBTTI considera que la discriminación es su principal problema. Pero si agregamos a eso un componente económico, el 70% de la población LGBTTI de recursos, de más bajos recursos, considera que la discriminación es su mayor problema. Eso es lo que tendría que estar combatiendo el CONAPRED, y no solamente haciendo campañas de difusión en medios, sino tenemos que estar fortaleciendo, educando a la población, y por eso queremos fortalecer sus atribuciones. Nuestra tercera propuesta es la prohibición de la mutilación genital para las personas intersexuales. Son personas que mal llamamos hermafroditas y que cuando nacen se enfrentan a una decisión de padres, madres y médicos y médicas de mutilarlas y mutilarlos genitalmente. Cuando van creciendo, puede ser que su configuración, sus características biológicas estén en concordancia con la decisión que se tomó al momento de nacer, o puede ser que no. Y los estamos condenando a una vida en la cual van a estar sufriendo constantemente no solamente de discriminación, sino de mutilación a su cuerpo. La mutilación genital no solamente existe en países africanos, existe en este país y al año se practica aproximadamente a 1,000 personas recién nacidas. Por eso vamos a combatir la mutilación genital modificando o agregando a la Ley General de Salud este punto. Y en quinto lugar, tiene que ver con reducir la edad para que las y los jóvenes puedan tener acceso a sus resultados de pruebas de VIH. Actualmente, solamente las personas mayores de 18 años pueden conocer sus resultados de las pruebas que se apliquen. Si eres menor de edad, tienes que acompañarte de tu madre, de tu padre o de tu tutor para que te den los resultados, lo cual implica que muy pocas personas adolescentes llegan a hacerse la prueba de VIH. Esto lo vamos a combatir modificando la norma oficial de salud SSA 2010-10, que señala ahí que la prevención de VIH se va a hacer y el tratamiento de VIH se va a hacer en función de los padres y las madres de las y los adolescentes. Vamos a modificar en conjunto con la Secretaría de Salud esta norma oficial mexicana para permitir que las y los jóvenes puedan tener acceso a sus resultados
serológicos desde los 15 años de edad, que es la edad promedio de inicio de actividad sexual que puede tener como consecuencia una infección de transmisión sexual. Estas son las 5 propuestas que llevaremos al Congreso en caso de ser beneficiadas y beneficiados por las y los mexicanos a favor de la diversidad sexogenérica. Con esto reiteramos el compromiso del PRD y las juventudes de izquierda para este grupo de población, que además refrendamos que somos la única ciudad que ha tenido avances significativos y que queremos que todo el país se vista de amarillo y se vista de colores. Gracias.